Ya, entonces, pasemos a la siguiente pregunta, ¿ya? Que es la pregunta número 3. En la pregunta 3 me mencionan que en el interior de una cabina, de un ascensor, ¿no? En el interior de un ascensor se encuentra un joven de 60 kilogramos parado sobre la base. Bueno, si el ascensor asciende con una aceleración de magnitud de 3 metros por segundo al cuadrado, determina la fuerza que ejerce la base del ascensor sobre el joven. A ver, por acá tenemos lo siguiente, ¿ya? Acá tenemos el ascensor. A ver, acá tenemos el ascensor, ¿ya? Justamente lo que estoy dibujando. Dame unos segundos, por favor. Ya, ahí tenemos el ascensor. Ese ascensor, dentro del ascensor hay una persona, ¿no? Por acá vamos a dibujar a la persona. Más o menos de esta manera, ¿ya? Ahí está la persona. El ascensor eh, asciende con una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. 3 metros por segundo al cuadrado. Y por acá está actuando, por supuesto, la aceleración de la gravedad, ¿no? Que es un vector que apunta hacia abajo. Eh, Esa persona que está dentro del ascensor tiene masa, entonces presenta un peso hacia abajo, que es la masa de la persona por la aceleración de la gravedad. Hay contacto entre la persona y la base del ascensor. El ascensor le ejerce una fuerza a la persona, que le voy a llamar N. Ahora, sabemos que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Ahora, ¿quién será la fuerza resultante? ¿Será mg menos n o n menos mg? Para eso te das cuenta que la aceleración apunta hacia arriba y la fuerza n, que es la normal, apunta hacia arriba. Entonces, ellos dos tienen la misma dirección. Entonces la fuerza resultante es n, que es el mayor, menos el peso de la persona, es igual a la masa de la persona por la aceleración del ascensor. La normal es igual a la masa por la aceleración más el peso de la persona. La normal es igual a la masa de la persona por la suma de la aceleración del ascensor más la aceleración de la gravedad. Ahora acá en este caso solamente vas a reemplazar los datos que tú tienes, ¿no? La masa de ese joven es de 60 kilogramos. La aceleración del ascensor es 3 y la aceleración de la gravedad es 10. Entonces te va a quedar 60 multiplicado por 13. 780 newton. ¿Ya? Esa es la respuesta. Mm.
Veamos la siguiente pregunta, ¿eh? Pregunta 4. Un esquiador desciende con aceleración constante por una pendiente de hielo que forma un ángulo de 37 grados. 37 grados con la horizontal. La masa de la persona, incluyendo todos los accesorios de la persona, es de 80 kilogramos. Si el coeficiente de rozamiento cinético entre las superficies en contacto es 0,2, determine la magnitud de la aceleración del esquiador. ¿Cuánto vale la aceleración de esa persona? Entonces, si la masa de la persona es de 80 kilogramos, entonces por ahí tenemos al peso, ¿no? Por acá. Masa 80, perdón. El peso es 80 por 10. 800. 800 newton. Él es el peso de la persona. Pero ese peso o ese vector de 800 newton tiene dos componentes. Una componente que es paralelo al plano, una componente que es paralelo al plano, y otra componente que es perpendicular al plano, o sea, 90 grados, ¿no? 90 grados. Acá entra a taller un poquito de geometría. Recuerda que el peso siempre es perpendicular a la superficie. 37, 53, este ángulo vale 37 grados, ¿ya? Por geometría, ¿ya? 37 grados por geometría. Entonces, tengo lo siguiente, ¿ya? Por acá, después lo voy a borrar. Tengo lo siguiente. Eso es lo que se tiene, ¿ya? Así más o menos. Él vale 37 grados, él vale 800, él es 90, 37 grados, 53 grados. A 37 es 3, a 53 es 4, a 90 es 5. Para que sea 800 por 60. 5 por 60, por 160, perdón. 4 por 160 y 3 por 160. Entonces ya tengo la componente que es paralela al plano, ¿no? Que vale 480. Y la componente perpendicular al plano, 640. Entonces, ese vector de 800 tiene dos componentes. Una de ellas, eh, 480 newton, y la otra componente, que es perpendicular, 640 newton. Quiere decir de que ya no vas a trabajar con el vector de 800, o trabajas con las componentes. Una componente que es paralela al plano y la otra componente que es perpendicular al plano. Geometría, ¿no? Descomposición. Ahora, hay contacto entre la persona que está esquiando y la superficie inclinada. Entonces la superficie inclinada le ejerce una fuerza. Ya sabes que es la normal, ¿sí o no? ¿No? Pero lo voy a dibujar justamente por acá. Acá tengo la normal. Él es la normal. La fuerza que la superficie le ejerce a la persona, ¿no? Y esa fuerza normal tiene el mismo valor que la otra componente perpendicular, o sea, 640 newton. Él es la fuerza normal. Pero como hay un coeficiente de rozamiento que vale 0,2, entonces existe una fuerza de rozamiento cinético,
que es una fuerza tangencial entre esas dos superficies en contacto. Entonces, por acá vamos a dibujar la fuerza de rozamiento estático. El vector de color rojo, él es la fuerza de rozamiento, perdón, cinético, ¿ya? Disculpa, fuerza de rozamiento cinético. Esa fuerza de rozamiento cinético es el coeficiente cinético por la normal, ¿no? Eh, el coeficiente de rozamiento cinético, según dato, es 0,2, 2 entre 10, la normal, 640. Entonces, esa fuerza de rozamiento cinético tiene el valor de 128 newton. 128 newton. Ahora, eh, fuerza resultante es igual a masa por aceleración, ¿no? Acá vas a tomar en cuenta las fuerzas que son paralelas o las fuerzas que estén a favor o en contra de la aceleración. En este caso es la fuerza de 480 menos la fuerza de rozamiento cinético, que es 128, la masa de la persona, incluyendo sus equipos, que vale 80 por la aceleración. Y acá tienes 352, es igual a 80 por A. Entonces la aceleración tiene el valor de 4,4 metros por segundo al cuadrado. Toma nota, por favor. Si pudieses hacer una captura de pantalla, lo subes ahí al chat, por favor. Gracias. Toma nota para continuar, ¿ya? Si tuvieses preguntas, lo haces. A ver, si pueden subir una captura donde salga todo, por favor. La hora, todo ello. Pantalla completa, gracias. Ujú. Muy bien, gracias. Salió la hora. A ver, no se ve la hora, ¿no? Ya, está bien, muy bien. Ujú. Gracias, jovencitos. Ya, pasemos a la siguiente, ¿ya? Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta 5. Cuando un avión acelera en la pista del aeropuerto para despegar, un viajero decide determinar su aceleración mediante un yo-yo y comprueba que la cuerda de dicho yo-yo se ha desviado con respecto a la vertical un ángulo de 37 grados. ¿Cuánto vale la aceleración de dicho avión? A ver, vamos a ver ello, ¿ya? Ese, ese yo-yo tiene una masa
que le voy a llamar M, ¿no? Si dicho yo tiene masa, entonces presenta un peso. El peso del yo-yo, que es la masa por la aceleración de la gravedad. Se realiza un corte imaginario. La tensión es una fuerza que aparece en cuerdas y apunta hacia el corte. Como puedes observar, L es la tensión. Entonces, si ya tengo dos vectores, como puedes observar, si se tiene dos vectores, la suma de esos dos vectores me da un vector resultante. Para eso se traza paralelas a ambos vectores, ¿no? Y se ha formado un paralelogramo, ¿no? La suma de esos dos vectores me da otro vector, ¿no? La suma de esos dos vectores me da otro vector que se encuentra en la diagonal. Entonces, ese vector de color rojo es la suma de las fuerzas de tensión más el peso. Pero ese vector de color rojo, como es la fuerza resultante, que apunta hacia la derecha, entonces la aceleración también debe de tener la misma dirección que la fuerza resultante, ¿no? La aceleración apunta hacia la derecha, por teoría. Eh, por geometría, ese ángulo que estás observando que voy a colocar vale 37 grados, ¿no? Por geometría. Ahora, voy a sacar esos vectores. No, al vector mg lo voy a trasladar. Aplicas la parte de vectores, teoría que habíamos visto en la clase pasada, o la primera clase. Acá tenemos mg. Por acá tengo la tensión. La suma de esos dos vectores me da otro vector. El vector de color rojo, que es el vector resultante. Ahí está. Eh, Acá tenemos un ángulo de 37 grados. Acá es 90. Entonces, definimos la tangente de 37 grados, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero ese cateto opuesto, fuerza, es masa por aceleración, ¿no? Fuerza es masa por aceleración, entre mg. Cancelas m, entonces despejas el valor de a. La aceleración es la aceleración de la gravedad por la tangente de 37 grados. La tangente del ángulo, o sea, la desviación, ¿no? La tangente de 37 grados. Entonces, reemplazamos los datos, ¿no? Si nosotros reemplazamos los datos, aceleración de la gravedad 10, tangente de 37, 3 cuartos. Puedo simplificar, ¿no? 10, mitad 5, 2, 15 entre 2, 7,5. La aceleración es 7,5 metros por segundo al cuadrado. Esa es la respuesta a la pregunta 5, ¿no? De repente alguien por ahí también graficó la tensión y lo descompuso, ¿no? Uno en la vertical, otro en la horizontal, ¿no? Al final vas a llegar a lo mismo. Siguiente pregunta.
Pregunta 6. El saltador es un juguete para niños que cuenta con un muelle para su funcionamiento. Si un niño de 20 kilogramos se sube a un saltador de constante de rigidez K, la máxima deformación que experimenta el muelle es de 10 centímetros. Determine cuál sería la máxima deformación si el niño aumenta su masa en 8 kilogramos. A ver, tenemos por acá una persona. Acá tenemos a una persona de masa M, ¿no? Esa persona se encuentra eh, en un saltador, ¿no? Un muelle. Ahí está el muelle, ¿no? Ese es el muelle. La persona tiene masa, entonces esa persona tiene un peso, ¿no? Si la persona tiene masa, la persona tiene peso. Es la masa de la persona, que es 20, por la aceleración de la gravedad. Pero producto del peso, esa persona o ese niño comprime al resorte, lo comprime, el resorte se deforma hacia abajo, ¿no? El resorte se deforma hacia abajo. Y recuerda que la fuerza elástica es una fuerza que se opone a la deformación. Si la deformación ocurre hacia abajo, ¿no? Si la deformación ocurre hacia abajo, entonces la fuerza elástica debe de apuntar hacia arriba, ¿no? Producto del peso de la persona, el resorte se deforma hacia abajo. Entonces la fuerza elástica es una fuerza que se opone a la deformación. ¿Qué se cumple ahí? Que en este caso la fuerza elástica en magnitud es igual al peso. Y esa fuerza elástica es K por X, es igual a mg. Pero el resorte se deforma, se comprime 10 centímetros. De centímetros a metros se le multiplica por 10 a la menos 2. La masa del cuerpo del joven es de 20 kilogramos y la aceleración de la gravedad es 10. A partir de ahí obtenemos el valor de la constante de rigidez del resorte, ¿no? Que en este caso es de 2000 newton por metro. Esa es la deformación del resorte. El resorte esa es la constante de elongación del resorte. Constante de rigidez, discúlpame, la constante de rigidez, ¿no? Del resorte es 200 newton por metro. Constante de rigidez. Ahora, esa misma persona, ¿no? La persona ahora aumenta su masa en 8 kilogramos, ¿no? Digamos que ese niño eh, se coloca, digamos que el niño ahora carga una mochila, ¿no? El niño ahora en sus espaldas se coloca una mochila que contiene objetos, ¿no? Donde la masa es de 8 kilogramos y se vuelve a ubicar en el resorte. Vamos. Ahora, el niño se colocó una mochila, ahora su masa aumenta en 8. O sea, la masa del niño con la mochila es m mayúscula por la aceleración de la gravedad. Ahora, yo quiero saber cuánto se deforma el resorte, ¿no? Al colocarse la persona sobre el resorte se deforma hacia abajo. Entonces, la fuerza elástica es una fuerza que apunta hacia arriba. La fuerza elástica es una fuerza que se opone a la deformación. Ahora acá también se cumple que la fuerza elástica en magnitud es el peso. Pero esa fuerza elástica es la constante de rigidez por la deformación máxima. Es igual a la masa por G. ¿Cuánto vale K? Ya lo hemos determinado.
2000 por X, la máxima deformación, la masa ahora, si el niño es de 20 kilogramos y digamos que se coloca en su espalda una mochila de 8 kilogramos, la masa total es 28. Aumenta su masa en 8 por la gravedad que vale 10. A partir de ahí determinamos la máxima deformación, ¿no? 28 entre 200. 0,14 metros. Metros, ¿ah? Y tú sabes que en un metro hay 100 centímetros. Entonces la máxima deformación es 14 centímetros. Toma nota, por favor. Toma nota, por favor. Ya pasemos a la siguiente pregunta, ¿ya? Ya, pregunta 7 ya. Pregunta 7. Un atleta de 45 kilogramos y 1,7 metros de altura realiza ejercicio de anillo denominado el Cristo en el que se mantiene su cuerpo inmóvil, con los brazos extendidos horizontalmente, según se muestra en la fotografía.
El ángulo con la vertical de los cordones, ¿no? De los que cuelgan los anillos es de 10 grados. Ojo, el ángulo con la vertical, ¿ah? Determine la tensión que sujetan los anillos. Considere que el coseno de 10 grados es aproximadamente 0,98, ¿ya? Ya 0,98. Entonces, por acá tenemos, eh, vamos a colocar una horizontal, ¿no? Digamos que son los brazos extendidos de la persona. Hay dos cuerdas, hay dos tensiones, ¿no? Hay dos cuerdas, hay dos tensiones. Por acá voy a dibujar una tensión. Ahí está. Ojo que las cuerdas son iguales, ¿ah? Las tensiones son iguales. Pero esas tensiones forman un ángulo de 10 grados con la horizontal, ¿no? Forma 10 grados con la horizontal. Entonces, por acá tenemos este ángulo que le voy a llamar teta, ¿no? Con la vertical, la tensión forma un ángulo de 10 grados. Vale teta. Ahora, si tú tienes, en este caso, un vector que forma un ángulo, ese vector tiene dos componentes. Una componente en la vertical apuntando hacia arriba y la otra componente en la horizontal. Lo mismo el otro vector, una componente en la vertical hacia arriba y otra componente en la horizontal. Ahora, eh, recuerda que si tenemos un triángulo rectángulo, la hipotenusa y uno de los catetos, o la hipotenusa y un ángulo, perdón, podemos conocer sus catetos. Al ángulo que se le opone, al lado que se le opone el ángulo, a seno de teta, a coseno de teta, ¿no? Entonces, eh, por acá tenemos una componente. La componente vertical es la tensión por el coseno del ángulo teta, la horizontal, la tensión por el seno del ángulo teta. Lo mismo para la otra tensión, ¿no? T, coseno del ángulo, T, seno del ángulo. Como el sistema o como la persona se encuentra en equilibrio, la persona se encuentra en equilibrio, entonces, si la persona tiene masa, entonces esa persona presenta un peso. Es la masa de la persona por la aceleración de la gravedad, ¿no? Masa de la persona por la aceleración de la gravedad. Ahora, las fuerzas horizontales se cancelan porque uno apunta hacia la derecha y la otra apunta hacia la izquierda. Pero en la vertical, la suma de fuerzas hacia arriba es igual a la suma de fuerzas hacia abajo. Hacia arriba tengo t coseno y t coseno. Dos veces t, el coseno del ángulo, es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Dos veces t, el coseno de 10 grados, la masa 49 por la aceleración de la gravedad que es 10. Dos veces t, el coseno de 10 grados es 0,98, es igual a 490. Entonces, dos veces t es igual, la división de 490, dividimos 490 entre
0.98. Eso es 500. Entre 2, 250 newton. Ese es el valor de la tensión, ¿no? Determina la tensión T de los cordones, ¿no? Las tensiones son iguales, las cuerdas son las mismas. En la pregunta 8, ¿no? Para que copies, se pide determinar las tensiones en las cuerdas AB y BC. No quiero saber cuánto valen las tensiones de las cuerdas. Entonces, por acá tenemos lo siguiente. A ver. La ambulancia tiene una masa, ¿no? Tiene un peso que vale 10 kilonewton. Acá está el peso. Él es el peso. 10 kilos. 10 kilonewton. Hay dos cuerdas, hay dos tensiones. A él le llamo la tensión 1, tensión 2. Tensión 1 y tensión 2. Tensión 1, tensión 2. Hay tres fuerzas que actúan sobre la ambulancia. Con tres vectores, con tres fuerzas, formamos un triángulo. Por acá tenemos eh, el peso, que vale 10 kilonewton. Por acá tengo otra fuerza, tensión 2, y cierro el triángulo con el otro vector, o con la otra fuerza, que es tensión 1. Ahora, por acá tenemos una vertical, ¿no? Se traza una vertical, o trazamos una vertical. Alfa tiene el valor de 37 grados. Por geometría, él también vale alfa, 37 grados. Beta vale 53 grados. Ubicamos los ángulos. La vertical con la tensión 1 forman 37 grados. La vertical con la tensión 1 forman 37 grados. La vertical con la tensión 2 forman 53 grados. La vertical con la tensión 2 forma 53 grados. Entonces, la tensión 1 con la tensión 2 forman 90 grados. Forman 90 grados. Bueno, si a 90 se le pone 10K, 5 por 2, la tensión 2, 6 kilonewton, y la tensión 1, 8 kilonewton. Ya, toma nota, por favor.
Pregunta 9. Un automóvil de masa de 100 kilogramos se desplaza sobre una pista curva de radio de 100 metros. Ese auto tiene una rapidez tangencial o lineal de 10 metros por segundo. Además, presenta una aceleración tangencial de raíz de 3 metros por segundo al cuadrado. Determine la magnitud de la fuerza resultante sobre el automóvil en dicha posición. A ver, ese automóvil, según dato, tiene una aceleración tangencial, ¿no? Entonces, por acá vamos a dibujar, ahí está, ¿no? La aceleración tangencial. Ya lo voy a dibujar por acá. Ahí tenemos la aceleración tangencial. Aceleración tangencial. En todo movimiento circular, cuando hablamos de MCU, eh, por acá aparece la aceleración centrípeta. No sé si recuerdas, movimiento circular, ¿no? Acá tenemos la aceleración centrípeta, que apunta hacia el centro de la circunferencia, o al centro de la curva, ¿no? Aceleración centrípeta. Entonces, esa aceleración centrípeta recuerda que es la rapidez lineal al cuadrado entre el radio, porque tengo rapidez lineal, pero también lo puedo expresar como la angular al cuadrado por el radio, ¿sí o no? Pero lo he puesto como lineal al cuadrado entre el radio. Ahora, la lineal lo tengo de dato que vale en este caso 10 al cuadrado. El radio de esa curva es de 100 metros. Entonces la aceleración centrípeta es 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces, ya tenemos la aceleración centrípeta y también tengo la aceleración tangencial. La suma de esos dos vectores me da otro vector, que es la aceleración. ¿Y cómo determino la magnitud? ¿Cómo se determina la magnitud de la aceleración? Utilizando Pitágoras, ¿no? La aceleración es la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Todo raíz cuadrada. Aceleración centrípeta, ya lo tengo, que vale 1. La tangencial lo tengo de dato, que vale raíz de 3. Todo elevado al cuadrado. Y todo raíz cuadrada. La aceleración 4, ¿no? Raíz. 2 metros por segundo al cuadrado. Tenemos el valor de la aceleración. Ahora recuerda que la fuerza y la aceleración tienen la misma dirección, ¿no? Por acá debe de aparecer también la fuerza, que es lo que me piden que determine. Esa fuerza es igual a la masa por la aceleración. La masa del auto, 1000 kilogramos, 1 tonelada, por la aceleración que ya lo he determinado, que vale 2. La fuerza es de 2000 newton o 2 kilonewton también. 2 newton o 2 kilonewton.
Ya, pregunta 10, ¿ya? Pregunta 10. Un automóvil cuya masa es 1000 kilogramos se desplaza sobre una pista curva de radio de 100 metros. Si el auto tiene una rapidez tangencial constante de 20 metros por segundo y está a punto de patinar, está a punto de patinar, está a punto de salirse de la pista circular, determina el coeficiente de fricción estático entre la pista y las llantas. Y justamente ahí te lo han descrito, ¿no? Te han dibujado la fuerza de fricción entre las pistas y las llantas, ¿no? Para que no se despiste, hay una fuerza que siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. Ahora, si el auto eh, tiene masa m de 1000 kilogramos, entonces el auto tiene un peso. Ese es el vector que estoy dibujando, ¿ah? Es el peso del auto. mg, la masa del auto, 1000 por la gravedad. Pero como el auto está en contacto con la superficie le ejerce una fuerza al auto, ¿no? La superficie le ejerce una fuerza al auto, llamada normal. Pero resulta que en magnitud, la normal es igual al peso, o sea, la normal es mg, masa por gravedad. Para que el auto no patine, no salga de esa pista circular, hay una fuerza que tiene que estar apuntando hacia el centro de la circunferencia, que justamente ahí ya me han dibujado, ¿no? Te han dado de dato, ¿no? Pero para otra oportunidad tienes que tener en cuenta que esa fuerza siempre apunta hacia el centro de la circunferencia o de la trayectoria. Esa fuerza viene a ser la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento estático máximo. Esa fuerza aparece cuando el cuerpo está a punto de patinar. Fuerza de rozamiento estático máximo. ¿Cómo se determina esa fuerza de rozamiento estático máximo? Como el coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la normal, ¿no? Multiplicado por la normal. Pero esa normal ya sabes que es mg, ¿no? La fuerza de rozamiento estático máximo es el coeficiente de rozamiento estático multiplicado por el peso del auto, que es mg. Ahora, como el auto describe un movimiento circular, sabemos que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿no? Entonces, fuerza es masa por aceleración, ¿no? En movimiento circular se habla de fuerza centrípeta, que es la suma de fuerzas en la dirección radial, y de aceleración centrípeta. Pero esta fuerza centrípeta, la única fuerza que aparece, que apunta hacia el centro de la circunferencia, es la fuerza de rozamiento estático máximo, que es la masa, la aceleración centrípeta es lineal al cuadrado entre el radio. Pero esta fuerza de rozamiento estático máximo es el coeficiente de rozamiento estático por la normal, que es el peso del auto. Es igual a la masa, rapidez al cuadrado entre el radio. Cancela la masa, el coeficiente de rozamiento estático es la rapidez al cuadrado, aceleración de la gravedad y el radio de la circunferencia o de la curva. Coeficiente de rozamiento estático. Rapidez lineal, según dato, 20 al cuadrado. Aceleración de la gravedad 10, radio 100. ¿No? Te va a quedar 4 entre 10.
0,4. Ese es el coeficiente de rozamiento estático. Toma nota, por favor. A ver. Toma nota, por favor. A ver, he subido las alternativas, ya tus ejercicios propuestos. Creo que tengo problemas con la red. A ver, la 1, la D, la 2, recién está subiendo, ¿no? 2C, 3C, 4C y 5E. Ahí está. Ellos son las alternativas a tus ejercicios propuestos. ¿Ya, jovencitos? A ver, ¿alguien me dice? Profesor, ¿leyó mi mensaje? Sí, 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 sí. Dame un segundito, nos queda un minuto, creo. Ahorita lo voy a hacer ya de esta clase, de la pasada. A ver, dame un segundo, por favor. Ya, igual, si es que acabe el tiempo, igual lo voy a dejar ahí. Ya, igual lo voy a subir, ¿ya? Bueno, chicos, nos quedamos ahí, nos vemos la próxima clase. Por favor, trata de... No es... Tienes que practicar, ¿ya? Practica los problemas, trata de resolverlos una vez más tú solo. Si tienes alguna dificultad, ahí recién puedes recurrir a la solución, ¿ya? Ahorita voy a subir justamente lo que me acaban de mencionar, ¿ya? La diapositiva. Déjame, por favor, buscarlo por acá. Y de esta Y clase también, profesor, por favor. sí, un momentito, por favor, ¿ya? A ver, vamos a ver si es que lo puedo enviar por acá. Uy, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, ya, pueden, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ya, entonces lo dejamos ahí, ya, ujú. A ver, no sé si ahí está subiendo, nos vemos, cuídense, hasta pronto. Se demora en subir, ya, pero igual lo voy a ver. eh, lo acabo de subir. Ahí está. Bueno, se demora en subir, ya. Ya, creo que ya está. Ese de la clase de día, la diapositiva que está en un PDF. Creo que se visualiza, ¿no? Lo he convertido a PDF, ¿ya? Sí, profesor, está en el chat. Ujú. Ya, vamos a ver el otro, no te preocupes. Igual, vamos a tratar de subir, ¿ya? A ver, un momentito, por favor. Sí, ya pueden ir, los demás pueden ir cerrando, ya no te preocupes. Solamente que estoy subiendo los que
Los que han pedido la parte de la teoría, ¿no? Ahí justamente también lo acabo de subir. Ya listo, nos vemos, cuídense. Hasta la próxima semana. Chao, nos vemos. Hasta pronto, cuídense.